Eh, Ustedes se estarán preguntando qué es misceláneos y aquí me refiero con misceláneos. Cuando hablamos de misceláneos son varios temas chiquitos que no dan para una clase completa, pero que realmente sí son importantes de estudiar. En este caso, varios de los temas que vamos a ver hoy son como muy básicos de química de prepa. De hecho, creo que es lo último que vamos a ver de química de prepa, los temas que nos quedaron pendientes de química de prepa. La próxima semana ya estaríamos aventurándonos a lo desconocido. Pero al menos esta parte, como que todavía vamos a usar algunas nociones que hemos visto. Por eso le llamo misceláneos. Entonces, y de hecho, nota, hay en Olimpiada de Química, para nivel B, hay un problema en algunas, creo que es en segundo y tercer examen nacional, hay ciertos problemas a los que les llaman misceláneos. ¿Por qué misceláneos? Porque son como una mezcla de varias cositas, tipo química general, tipo un poquito de química inorgánica, un poquito de química, de fisicoquímica, un poquito de analítica. Por poner un ejemplo, el año pasado, a nivel B, le tocó un examen en el cual los problemas misceláneos consistían en que les decían, un estudiante de química tiene 6 globos de colores diferentes. Cada globo tiene un volumen distinto. A partir de las siguientes pistas determine qué gas, daban una lista de gases también, qué gas está en cada globo y de qué volumen es el globo. Entonces tenían que asociar la identidad del gas con el color del gas y con el tamaño correcto del gas. Ese, creo que no lo viste tú, Didier, porque fue para nivel B. A ti te tocó ver unas reacciones todas locas de orgánica. Este, pero ahí ya. O también a mí me tocó en alguna ocasión, en un examen me preguntaban cuánto tiempo se iba a tardar en llenar una piscina si una tubería enviaba tantos litros por segundo, una otra tubería tantos litros por segundo y otra tubería tantos litros por segundo. O sea, cosas así medio sacadas de onda. Entonces, bueno, ya, terminó el aviso parroquial. Entonces, misceláneos. Vamos a empezar con algo muy interesante llamado chan, 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 disolución. Todos hemos visto ya cómo funciona la disolución. La disolución es una disolución, no tiene más pierde. En una disolución, nosotros tenemos un soluto que colocamos en un solvente, comúnmente agua, y este soluto se disuelve completamente en el agua. Es un poco autorreferencial el, la definición de lo que es una disolución, pero ahorita con una imagen que traigo aquí preparada, creo que se puede entender mejor. A ver si me deja meter la imagen. A ver si me deja. Entonces, básicamente una disolución se conforma por un soluto y un solvente. El soluto es aquello que vamos a disolver y el solvente es aquello que estamos disolviendo. No es nada del otro mundo, no es tan difícil. Es ahí está, si se nota mi imagencita. Ahí está. El disolvente comúnmente es el que está mayoritariamente en la disolución, pero se caracteriza más que nada porque es aquel que tiene el poder de disolver al soluto. Por ejemplo, no sé si bueno, si lo han experimentado bien, si no, me sorprendería que no lo hayan experimentado. Si han visto de casualidad cuando nosotros agarramos una cucharada de sal y la colocamos en el agua y revolvemos, vemos que las particulitas de sal, los cristales de sal, se van disolviendo en el agua, se van como deshaciendo. Pero en parte sí, porque estamos rompiendo los cristales, se están disolviendo las fuerzas intermoleculares.
del cloruro de sodio, pero estamos haciendo que el enlace iónico se rompa formando un ion cloruro y un ion sodio. De hecho, fue un ejemplo es un ejemplo común de disolución. Otro ejemplo, cuando nosotros colocamos azúcar en el agua, cuando colocamos azúcar, si lo meneamos, también se va a disolver el azúcar en el agua. Esto en la teoría no debería pasar, pero ocurre en la práctica. Tiene un fenómeno ahí medio raro el azúcar, que no vamos a ahondar en eso hoy, pero sepan que en teoría el azúcar no debería disolverse en agua, pero sí se disuelve. No sé si han escuchado, hay una frase que dicen que lo semejante disuelve lo semejante, y algo de realidad tiene. Comúnmente, denme un minuto que creo que está lloviendo. No, todavía no me estoy inundando. Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos moléculas polares, comúnmente las moléculas polares solo se van a poder disolver en solventes polares. Y lo contrario y lo mismo con las no polares. Las no polares se van a disolver fácilmente en solventes no polares, mientras que las moléculas no polares serán muy difíciles de disolver en compuestos polares e inversa, los compuestos polares van a ser muy difíciles de disolver en no polares. De ahí es donde viene el ejemplo del azúcar. El azúcar, si no recuerdo mal, es no polar, pero se disuelve en el agua. Entonces, no, que es polar. Y aquí es donde viene algo bien curioso que también les puedo enseñar un poquito. Por ejemplo, cuando tenemos el oxígeno, podemos tener hidrógeno aquí, hidrógeno acá. Si una molécula es polar o no, tenemos que ver un equilibrio de las cargas. Por ejemplo, aquí el oxígeno, no lo recuerdan, es bastante electronegativo, o al menos lo suficiente como para tener la carga negativa en la molécula. De hecho, tiene número de oxidación 2. En este caso, el oxígeno, al ser más electronegativo, va a atraer con mayor facilidad a los electrones del hidrógeno. Sí. Y al tener mayor facilidad de atracción de electrones y un número que se refleja en el número de oxidación, digamos que es una carga negativa. Bueno, no, una carga polar negativa. Es esta de aquí. Mientras que el hidrógeno va a tener una carga positiva. Eso es a lo que nos referimos cuando una molécula es polar. En este caso, el hidrógeno tiene una polaridad, ya que el oxígeno tiene un polo negativo, sería el polo negativo de la molécula, y el hidrógeno sería el polo positivo de la molécula. Y de ahí es donde nace, no sé si recuerdan, el denominado puente de hidrógeno, donde otro oxígeno como ejemplo, tiene un momento dipolar negativo, tiene un momento dipolar positivo, hay una fuerza de atracción entre la parte negativa de la molécula de agua y la parte positiva de esta otra, y viceversa. Esta fuerza de atracción ocurre por las cargas eléctricas de la molécula de agua y es muy fácil de romper, o sea, se va a romper muy fácil y va a formar otro puentecito con otro enlace y así. De hecho, ese es su nombre, se llama puente de hidrógeno. Y es lo que ayuda a que se disuelva fácilmente el ácido clorhídrico. Venir un ion negativo va a formar un pequeño puentecito de hidrógeno con el hidrógeno de esta molécula de agua, y el sodio, por su parte positivo, va a formar, va a tener una reacción hacia esta molécula negativa digo, hacia el oxígeno con carga negativa. ¿Ok? Esto mientras el oxígeno es neutro, eléctricamente, o sea, no
no tienen un estado de oxidación como tal. ¿Ok? Sí, es un relajo esto de las fuerzas intermoleculares, pero esto nada más es para explicar más o menos por qué es muy fácil disolver sales en el agua, por, por la polaridad del agua. Entonces, teniendo ya un disolvente y un soluto, podemos empezar a ver varios aspectos de las disoluciones. Cuando tenemos un compuesto que está disuelto en agua, vamos a expresarlo en una reacción química con el subíndice ácido. Por ejemplo, el cloruro de sodio, cuando lo disolvemos en el agua, va de ser sólido, así, a disociarse sodio, ion sodio y ion cloruro. Y al momento de escribir esto, tenemos esta disolución acuosa, así. ¿Ok? Sería uno de los primeros efectos de la disolución. En este caso, este signo AC es únicamente para disoluciones en agua. No aplica para otro tipo de disoluciones. En otro tipo de disoluciones ¿cómo decirlo? A veces no se expresan otro tipo de disoluciones. Es raro, muy raro, pero casi no se usan otro tipo de disoluciones a menos que sean fases. ¿Qué es una fase? Bueno, una fase es el medio en el que estamos disolviendo algo. En este caso, o sea, es lo mismo que un solvente, por así decirlo, pero ya es un término como que más técnico, más para referirnos a algo que al medio donde nosotros hemos preparado algún producto. Por ejemplo, cuando recuperamos algún, ay, ¿cómo decirlo? Algún compuesto sintético orgánico, comúnmente se utiliza alguna fase para que es donde ocurre la reacción. Por ejemplo, puede ser tolueno, puede ser benceno, puede ser la misma agua, puede ser un lugar donde se realice una reacción orgánica, que luego ese solvente lo tenemos que separar del compuesto que hemos sintetizado para obtener el sintetizado puro. Entonces tenemos que separar las fases. Vaya, es un término más técnico, podemos decirlo. Pero en general, quédense con que la mayor parte del tiempo estaremos trabajando con disolvente agua. ¿Ok? Solución y disolución son lo mismo. O sea, no hay... Ay, perdón, estoy algo ronco. Son sinónimos. No hay una diferencia entre las dos, así que si ven solución o disolución, piensen que es lo mismo. Y bueno, aquí es donde empieza otra implicación. La segunda implicación de trabajar en soluciones puras es que, lo que yo les comentaba, muchas reacciones se van a dar en el agua. Por ejemplo, cuando nosotros escribimos hidróxido de sodio más ácido clorhídrico, de manera para tener una neutralización donde tenemos cloruro de sodio y agua, vamos a tener que esta disolución se va a llevar a cabo en un medio acuoso. ¿Okay? ¿Y cómo hacemos esto? Voy a tener que buscarlo.
Bueno. ¿Recuerdan lo que... les voy a mostrar un videito aprovechando esta sección. Solo denme un minuto. A ver si se puede llegar a ver. Uy. I knew I was underwater. I just didn't realize I was this underwater. Ok. Ahí dice cálculos, pero no da mucho caso. O sea, es un... estoy buscando más bien dicho la reacción. A ver si viene acá. No, no viene la reacción, no, me timaron. A ver. Titulación por paro. Ay, no. A ver. Recordad que en el episodio anterior preparé una... Ok, va con retraso. Ok. Qué bueno que iniciamos por acá. Para preparar una disolución se hace de la siguiente manera, más o menos. Clorhídrico. Del mismo modo, el sobrante tampoco debe volver a la botella. Voy a repetirlo esta vez utilizando una probeta, pero con agua, para no utilizar innecesariamente ácido clorhídrico y luego tener que tirarlo. Necesitábamos 8,3 centímetros cúbicos, por lo tanto pondré un poquito... A ver. Lo que se hace para preparar una disolución es que nosotros, mediante la pipeta, esta de aquí, nosotros extraemos un volumen de ácido clorhídrico que vamos a verter en un matraz aforado. ¿A qué nos referimos cuando es aforado? Bueno, el aforo es esa línea grisecita que viene en el matraz, que es el volumen del cual, el cual está registrado el matraz. Por ejemplo, este es un matraz de 200 mililitros, o eso es lo que me parece ver ahí. Entonces, aquí en la línea gris es donde están exactamente los 200 mililitros de disolución. Vaya, entonces la idea es llegar ahí, no pasarnos, sino quedarnos cortos. ¿Ok? Entonces, una opción, bueno, esta es otra, con la probeta y vaso precipitado. Ojo, porque este también Didier se acordará de esta pregunta. Para preparar una disolución, siempre va a ser con un matraz aforado. No, en un vaso de precipitado se puede preparar una disolución, sí, pero realmente el material, el instrumento que está diseñado para preparar una disolución es el matraz volumétrico. Específicamente el matraz volumétrico, ¿ok? No se vayan a ir con la finta de que contiene un líquido, ahí podemos armar una disolución. No, tiene que ser específicamente en un matraz volumétrico. Entonces, aquí por ejemplo, está preparando la disolución. Aquí está preparando otra disolución. Y bueno, aquí está dando toda la explicación del laboratorio, la cual de momento no es que nos interese. En el matraz Erlenmeyer, y esta es una clave importante, se escoge un matraz Erlenmeyer para esta parte de titulación, que estaremos viendo más adelante, aunque ya algo deben saber. Se escoge un matraz Erlenmeyer debido al movimiento que hay que hacer con la mano. Hay que moverlo... ¿Cómo puedo? A ver, creo que tengo esto para mover. Digamos que este es el matraz Erlenmeyer. El líquido va a caer por la boca del matraz y hay que moverlo así. ¿Para qué? Para que en la parte de abajo del matraz, que en este caso es la linterna, empiece a mezclarse lo que está ingresando con lo que ya hay en la disolución, a fin de que se conozcan los reactivos y reaccionen. Así de fácil.
Entonces, y extra, ahí se ve en el video que se va a añadir un indicador que es fenolftaleína. Ese indicador nos muestra cuál es el punto de equivalencia, es decir, el punto en el que todo nuestro reactivo que está aquí en el matraz ya ha reaccionado con todo el reactivo que le estamos añadiendo, es decir, ya todo reaccionó, sin haber un exceso ni un limitante. O sea, es como si todo hubiera reaccionado ya. La idea es, a partir del volumen de la probeta, no, de esta cosa de la bureta, a partir de ese volumen, calcular el número de moles usando la concentración y hacer esta geometría. ¿Ok? Entonces, aquí, a ver si... Gotas de solución de fenolftaleína. Con 2 o 3 gotas es suficiente. Lo agito un poco y lo coloco. Okay. Nota. Nota. Ahí está mostrando que en este matraz Erlenmeyer, por lo visto, hay un medio ácido. La fenolftaleína nos ayuda a determinar más o menos el rango de valores de pH que hay en una disolución. En este caso, la fenolftaleína nos indica más o menos a partir del 7. Se pone transparente si estamos por debajo del 7 y se vuelve morado, el morado de la disolución, si estamos por encima del 7, más o menos. Creo que es 6 punto algo o 8 punto algo, pero la idea es esa. Entonces, cuando cuando cambie de color o vire, que es el término correcto, es cuando hemos llegado al punto de equivalencia. Debajo de la bureta, pero con un fondo blanco para que podamos ver bien el cambio de color. A ver si se permite ver. Ahora en la bureta la solución que he preparado antes de hidróxido de sodio. Esta bureta tiene la boca muy estrecha y por suerte he encontrado este embudo pequeño. La solución que va en la bureta es aquella que nosotros conozcamos su concentración o que conozcamos su identidad. Bueno, tenemos que saber su concentración, su identidad y también vamos a tener que conocer el volumen que se coloca. Dado que los embudos de vidrio que tengo no pasan por aquí. Y ahora voy a verter parte de la solución de hidróxido de sodio que acabamos de preparar. Se me ha derramado un poco de solución. Hay un truco que consiste en poner una varilla de vidrio de forma que el fluido se pega a ella y no se derrama por el cuello del matraz. Esas ya son técnicas más personales de cada uno, ¿no? O sea, a como lo pueden hacer. Pero comúnmente se transporta de este matraz, aquí ya está, me imagino que por conveniencia de instrumental lo está haciendo así, pero comúnmente se debe transportar del matraz al vaso de precipitados y del vaso de precipitados a este embudo. O sea, aquí faltó el vaso de precipitados, ¿no? Si observáis ya no baja solución por el embudo. He llenado la bureta solo hasta la mitad. Esto es debido a que el aire de la bureta no puede salir porque es muy estrecha, no es como una botella, y por tanto debemos purgar la bureta. Y con cuidado un poquito la llave. Voy a hacerlo bien a pesar de que... Ya son más cuestiones técnicas. Yo vengo aquí a mostrarles el viraje. Y aquí la tenemos enrasada. Ahora bajaré un poco la bureta para que asome por la boca del matraz. Y voy abriendo la llave para hacer la valoración. El punto es que lo que yo les es que las neutralizaciones comúnmente se van a dar en medios acuosos. Conforme la solución de hidróxido de sodio se mezcla con la de ácido clorhídrico, el pH va subiendo,
hasta que lleguemos al punto de equivalencia en el que habrá la misma cantidad de ácido clorhídrico que de hidróxido de sodio, o mejor dicho, de iones H+, procedentes del ácido clorhídrico, e iones OH- procedentes del hidróxido de sodio. Estoy dejando que caiga gota a gota despacito. Con una mano agitamos el matraz y con la otra controlamos la llave. ¿Cómo se va perdiendo el color morado? Es como nosotros vamos viendo que va ocurriendo la neutralización. En ese caso, como ya mucho de los iones H+, ya reaccionaron con una buena cantidad de OHs, ya no hay tantos iones H+, entonces los iones OH caen y en lo que reaccionan con otros iones H+, se va viendo las estelas de color morado que se van formando en el matraz. La agita ahí con la finalidad de que, pues, obviamente los iones OH se vayan combinando con los iones H+, que no quede nada sin reaccionar. Parece que ya nos estamos acercando. Paro. Hemos llegado al punto de equivalencia. Fijaos que está entre que quiere y que no quiere. Se añade una gota más, por ejemplo. Ahí lo tenemos. Ahí, en ese punto, por eso era lo importante de mostrar aquí, es que en ese punto ya hay más iones OH-, iones hidroxilo en la solución que iones H+. Entonces, ya ha cambiado a un pH básico, básicamente. Entonces ya, este era el punto de esto, entonces voy a regresar acá. Ya fue clase gratuita de titulación también. Pues bien, otras reacciones como las reacciones redox también ocurren en medios acuosos debido a la transferencia de electrones y en especial en el agua es muy fácil que los electrones se transporten de un lugar a otro. Algunas reacciones de síntesis necesitan medios acuosos para funcionar, etcétera, etcétera. O sea, hay una infinidad de reacciones que se van a dar en medios acuosos. ¿Qué es lo que nos interesa a los medios acuosos? O cómo, mejor dicho, ¿cómo nosotros podemos expresar la cantidad de masa o de materia que tenemos en un medio acuoso? Bueno, esto lo podemos realizar a partir de la concentración. El resumen de la concentración es la cantidad de masa o materia que tenemos contenida en un volumen líquido. ¿Por qué digo de masa o materia? Porque hay muchas maneras en las cuales nosotros podemos expresar la masa de nuestro soluto. En este caso del soluto con respecto al disolvente. La primera es la concentración masa-masa. Donde tenemos masa soluto entre la masa de la disolución por cero. Este es un caso muy particular y muy curioso porque es de las pocas de concentración que sí se puede aplicar para disoluciones acuosas, donde usamos, disoluciones acuosas. Como, refiramos a disolución acuosa aquella disolución donde el disolvente es agua. Bueno, en este caso el disolvente,
esta puede ser aplicable a disoluciones acuosas sin ningún problema, pero comúnmente esta concentración masa-masa se utiliza para referirnos a sólidos. Por ejemplo, hay cierto tipo de plata que cumple con la nominal ley 0.925, donde el porcentaje de masa con respecto al de masa de plata presente en la pieza de joyería, masa de joyería, este porcentaje masa-masa debe ser igual a 92.5. ¿Ok? Es un ejemplo del uso de esta unidad de concentración. También puede ser usada para determinar la masa de un mineral en una roca, para determinar la concentración de, qué sé yo, de sales en una muestra de sal, bueno, mejor dicho, de una roca, etcétera, etcétera. Esta es la primera. La segunda, muy similar a la primera. Concentración número 1. Volumen de soluto a partir de ahora de agregar con sol y volumen de solución. A partir de ahora voy a poner dis. Bien. Para cuando nosotros disolvemos un líquido en agua. Bueno, mejor dicho, cuando disolvemos un líquido en otro. ¿Por qué un líquido? Porque líquido, o sea, así de fácil. El líquido comúnmente lo medimos en términos de volumen. Entonces va a ser mucho más fácil medir la concentración volumen-volumen de un líquido en un líquido para efectos de concentración. Un minuto, estoy aquí peleando con el perrito. Y otra, por ejemplo, esta llama tenemos un sólido en una disolución acuosa, por ejemplo, es la concentración masa volumen donde tenemos masa de soluto, volumen de disolución. ¿Ok? Este es un caso muy peculiar en el sentido de que, ¿cómo decirlo? Puede ser utilizado también para el ejemplo que mostrábamos hace rato, el líquido, soluto líquido. Lo único que tenemos que hacer es utilizar la densidad y ya. Entonces no habría tanto problema. Entre estas, tres se puede convertir muy fácil usando la densidad. La densidad, si le vamos a recordar, es igual a la masa entre volumen. Si queremos convertir de esta a esta, tenemos que multiplicar, mejor dicho, tenemos que dividir la masa de soluto entre la densidad y tendremos esta, por ejemplo. O si queremos convertir esta a esta de aquí, tenemos que dividir el volumen de la disolución entre... no, al revés, miento. Tenemos que multiplicar el volumen por la densidad para tener la masa. O sea, son ejemplos. Otra unidad de concentración que ya vimos fue la fracción molar. Esta no nos vamos a detener mucho, que ya la vimos la clase pasada. La fracción molar. No, así no era. La fracción molar, que es igual a los moles de
mezcla. ¿Por qué escribo mezcla? Porque porque primero comúnmente es utilizado para mezclas en las cuales no hay un soluto o un solvente determinado. Por ejemplo, mezclas de gases, un ejemplo, pero también puede ser aplicado para disoluciones, donde podemos tener una fracción molar del soluto y otra fracción molar del solvente. En esos casos, siempre tenemos que recordar que la fracción molar del soluto más la fracción molar del solvente como son, ¿sí? Son va a ser igual a... Y déjenme, voy a anotar la nota. Siempre que haya un solvente, un soluto y un solo solvente, que comúnmente solo hay un solvente, pero si llegase a ocurrir que tenemos más solutos y más solventes, tenemos que irlos sumando a las fracciones molares, porque siempre la suma de todas las fracciones molares va a ser igual a 1. ¿Ok? Otra unidad de concentración que nosotros usamos es las partes por millón. Esta no la voy a tocar, así que nada más lo voy a dejar en visto. De todas maneras, ya las han manejado. Fue una de las preguntas del examen de la Olimpiada Estatal. De hecho, ¿por qué no? Se los voy a mostrar. Checando por acá. De hecho, esta pregunta, la 19, con las ppm, la idea era dividir 0.75 miligramos entre 4.45 y la respuesta era regular. ¿Ok? Y de hecho, los datos de aquí están basados en el sistema IMECA de la Ciudad de México. El IMECA es el organismo que mide la calidad del aire en la Ciudad de México. Entonces, se midió, estos datos fueron sacados de la página oficial, de verdad. Y existen esas categorías: buena, regular, mala y muy mala. Tiene su gracia. Entonces, regreso a la de acá. Y bueno, como dato adicional, comúnmente las ppm son utilizadas para expresar concentraciones de contaminantes. Uy. Tengo un hambre bárbara, Ayúdame, me activó el apetito. Ahora, otra que posiblemente no nos va a servir para nada, pero aún así hay que enseñarla. De hecho, creo que mejor voy a buscarles el PDF donde lo tengo guardado. Quienes... Aquí está. Quienes vean la grabación después ya lo estarán viendo. Quienes están aquí en clase aún no lo han visto. Bueno, ya lo estarán viendo ahorita en 3, 2, 1. Ahí está. Un compa dijo que esta cosa de aquí era un mar de incoherencias.
tenemos la denominada normalidad. Normalidad. Y de hecho voy a hacerle un homenaje a este amigo que decía que de normal no tenía nada. Y le voy a poner aquí Hernández, ¿no? 2017. ¿En qué consiste la normalidad? Bueno, la normalidad consiste en que debemos, bueno, mejor dicho, como tal, la normalidad es igual al número de equivalentes de soluto que tenemos en nuestra disolución por cada litro de disolución. Pero, ¿cómo calculamos esos equivalentes? Bueno, esos equivalentes van a ser, el cálculo va a ser igual a la masa de soluto entre el peso equivalente. ¿Y cómo calculamos el peso equivalente? Bueno, entre el peso molecular entre una constante de equivalentes. Es un rollo. No voy a enviar mucho aquí ahorita porque realmente quiero terminar de explicar unidades de concentración y ahorita tengo por aquí unos ejemplos de esta normalidad para que puedan personas, yo creo que ya lo han haber visto bien en su curso de química. Entonces, vamos a terminar de anotar. Y el les digo, aquí voy a dejar el homenaje a este amigo. Ya, participó en la Olimpiada Estatal del 2017, no pasó y ya no volvió a participar en ninguna. Cosas que pasan. Otra muy extraña es la molaridad. Ojo, molaridad con L. Esto se explica como el número de moles de soluto entre... ¿Cómo escribo esto? A ver. Otro. Entre los kilogramos de solvente. Y que ni siquiera los de disolución, no, de solvente. Ahí está. ¿Y dónde aplicamos esta hermosa modalidad? Hasta el momento solo he visto que se aplica cuando hablamos de propiedades coligativas. Y ya. O sea, no he visto otro espacio donde hablemos de modalidad. Y aparte tenemos la más usada y que la por mí, modalidad. Que es la que nos interesa porque realmente todo lo que vamos a ver después de esto, vamos a ver molaridad. La molaridad tiene que ver con la solubilidad, tiene que ver con el pH, tiene que ver con la cinética, tiene que ver con el equilibrio químico, tiene que ver con todo, o sea, de todo un poco. La titulación, molaridad, es como la electronegatividad de las disoluciones. Quien no haya captado el chiste de la electronegatividad, en un minuto ahorita se los cuento. La molaridad se produce como número de moles entre el volumen de disolución. O versión alterna nos dice que es igual a la masa de soluto entre el peso molar del soluto por volumen. ¿Ok? Y ahí terminamos nuestras concentraciones. Voy a escribir lo del chiste de la electronegatividad
dice uno, aprovechando este espacio de recordando momentos épicos de las Olimpiadas, decía cierto delegado que si no sabes qué respuesta poner, tú escribe electronegatividad. Es probable que aciertes. Y lo voy a poner, ¿no? F. Kovacs. Realmente lo que se refería con esta frase es que muchos fenómenos químicos tienen que ver con electronegatividad. Entonces él decía, pues si no sabes qué poner, pon tu electronegatividad. Algo tiene que ver. Poquito, pero puede que algo tenga que ver. Entonces, lo que nos interesan ahorita son las concentraciones. Aquí tenemos todas las concentraciones, normalidad, fracción molar, pesos y bueno, una etcétera de reacciones. Entonces, vamos a terminar esa sección. Ah, no, miento, hay una cosa más que ver. Y es la llamada dilución. Cuando nosotros hacemos una dilución y vamos a reducir la concentración de nuestra solución. Entonces voy a anotar eso. Proceso en el que disminuimos la concentración del soluto de la disolución. ¿Y cómo podemos calcular esto? Bueno, la manera larga sería calcular la masa o el número de moles que tenemos en nuestro soluto a cierto volumen, y luego en el próximo volumen que vamos a utilizar tenemos que calcular, mejor dicho, cuál es la concentración que esperamos llegar. Ya podemos calcular su volumen o la concentración mediante estas fórmulas que ya hemos visto, pero realmente la fórmula que yo recomendaría utilizar es volumen 1, concentración 1, igual a volumen 2, concentración 2. Ahí no. Okay. ¿Y por qué? Porque también es común, al menos en muchas disoluciones, como por ejemplo la de, mejor dicho, para varias unidades de concentración, como por ejemplo molaridad. Si multiplicamos la molaridad por el volumen, tenemos el número de moles. Y como no estamos aumentando la masa que hay en la disolución, va a permanecer constante el número de moles. Y entonces, a partir del volumen 2, que es al que queremos llegar, o la concentración 2, que es la que necesitamos, podemos calcular cuánto volumen necesitamos añadir o cuál es la concentración que alcanzaremos. O sea, se puede de ambas maneras. Hay, por ejemplo, los porcentajes masa a masa y masa a volumen. No, digo, volumen y masa a volumen también aplican. En este caso, son varios que pueden aplicar a usarse. ¿Ok? Entonces, ahora sí, cortamos grabación.